El mundo editorial lleva años moviéndose, aunque a veces no lo parezca. Las reglas han cambiado, empujadas por la tecnología, por nuevos hábitos de consumo y sobre todo por una cosa muy simple: sobrevivir. Hoy, una editorial pequeña no solo edita, distribuye, comunica, vende online, se adapta a nuevos formatos o directamente desaparece. En muy poco tiempo, los libros han tenido que estar disponibles en papel, en EPUB, en Kindle, en tiendas físicas, en plataformas online, en preventa, en redes sociales, con distribución propia, con logística, con visibilidad constante. Y justo cuando parecía que ya nos habíamos adaptado a todo esto, llega el audiolibro. A molestar. Llevo ya unos cuantos años metido en el mundo del audiolibro y si algo he aprendido es esto. Tanto a editoriales como a autores les podría interesar un audiolibro, pero les da miedo. Porque sí, en todos lados se habla de que el consumo de audiolibros crece, de que es el futuro, de que es una oportunidad increíble, y lo es. A nivel negocio es la leche. El mismo producto, dos formas de consumirlo, dos públicos distintos, incluso dos veces el mismo público. Aunque si esto fuese tan maravilloso como suena, todas las editoriales estarían corriendo para tener su catálogo completo en audio. Pero no es así. Si entras en Audible o Storytel y empiezas a buscar, te das cuenta rápido. El catálogo está dominado por grandes grupos editoriales. Las plataformas no les pertenecen, pero el modelo actual juega claramente a su favor. Entonces, ¿qué pasa? Grabar un audiolibro es caro. No es caro en plan de uff, qué caro, no, es caro de verdad. Entre narrador, técnico, edición, dirección, los precios pueden rondar fácilmente los 200 euros por hora terminada. Un libro de unas 300 páginas, unas 8 o 10 horas, sale como mínimo por 2.000 euros. Para una editorial pequeña o para un autor autopublicado, esto no es moco de pavo. Y aquí entra el segundo miedo: el retorno. Porque en las plataformas de suscripción, un audiolibro escuchado no equivale a un libro vendido, ni de lejos. Es muchísimo menos, es casi ridículo. Y si vendes miles de libros, sacrificar unas pocas ventas por visibilidad puede tener sentido, pero si cuentas tus ventas por decenas o por cientos, cada venta importa, y mucho. Y aquí aparece el tercer miedo, el más perverso: la canibalización. Si alguien escucha mi libro, ya no lo va a leer. Si el audiolibro funciona, voy a vender menos ejemplares. Curioso, ¿verdad? Aunque suene raro, en este tema, tener éxito puede parecer un problema. Ahora bien, seamos honestos. Si no eres Planeta, si no tienes una librería en la calle más concurrida del país donde vendes los mismos libros que tú has editado, si no puedes permitirte campañas de promoción brutales, sabes perfectamente que lo difícil no es vender libros. Lo difícil es que la gente sepa que existes. La calidad no se vende sola, por desgracia. Y encima vivimos en un mercado saturado. Se publican más libros que nunca. El tiempo, la atención y el dinero de la gente son limitados, y si la media de lectura anual ronda los 12 libros, siendo generosos, conseguir que uno de los tuyos esté ahí dentro es básicamente jugar a la lotería. Y sin embargo hay una paradoja. A la gente que lee le encanta comprar libros. Si hay una conversación recurrente rondando el mundo de Booktube y demás, es el consumismo de la comunidad. Parecemos tontos acumulando libros en nuestras estanterías. Hay cientos de vídeos hablando de cuántos libros he comprado que no voy a tener tiempo de leer. En otras palabras, queremos comprar. Deberíais saberlo ya, entre la gente que lee hay una gran mayoría que además adora coleccionar libros. Lo que pasa es que entre unas cosas y otras, lo que antes costaba 10 euros ahora cuesta 25 o incluso 40. Y cuando tienes que gastarte cada vez más dinero en libros, pues mucha gente decide no gastárselos en una autora que no conoce, editada por una editorial que no te suena y de la que no has visto ni una puñetera recomendación. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Porque hasta ahora solo he enumerado problemas, y a estas alturas o estás deprimido o estás deseando ver el mundo editorial arder. Y eso que aún no hemos empezado a hablar de la inteligencia artificial. Hoy ya puede leer textos en voz alta. Mal, regular, lo que tú quieras, pero puede. Y es cuestión de tiempo que suene natural. Cuando cualquiera pueda generar un audiolibro a coste cero, esto no va a ser una opción, va a ser inevitable. Entonces, ¿es bueno? ¿Es malo? No lo sé. Pero creo que el verdadero problema, lo que vamos a echar de menos, no va a ser la calidad que vaya a tener, ni los empleos que pueda destruir, ni siquiera la tecnología en sí. Es la pérdida de humanidad. Y aquí es donde quiero ir.
Cada vez que aparece una tecnología que lo automatiza todo, la respuesta suele ser la misma: comunidad. Hollywood no vendía películas, vendía estrellas. La gente iba a ver a actores, no historias. Hoy pasa lo mismo con los streams. Llegas por el juego y te quedas por la persona. Leemos a Stephen King, a Sanderson, a Allende, porque queremos más de esa voz. Y en el audiolibro pasa algo muy parecido. Vale, pues atentos porque aquí viene el girito. ¿Y si creamos una plataforma de distribución de audiolibros? Pero no una más. En esta plataforma, las editoriales autorizan la lectura de ciertos títulos de su catálogo. Y entonces, ojo a esto, los narradores eligen qué libros quieren grabar. No se les asigna, ellos los eligen. Los usuarios pueden seguir a narradores, descubrir libros a través de ellos y explorar catálogos que jamás habrían encontrado de otra manera, porque, seamos claros, para mucha gente el narrador es clave, a veces más que el propio libro. Aquí una obra no queda atada a una única voz. Existen distintas interpretaciones, distintas lecturas, distintas entradas a la misma historia. Y en cuanto al dinero, la clave es esta. La editorial no está pagando por producir un audiolibro. No hay un adelanto, no hay un encargo, no hay una inversión inicial. Los ingresos se reparten de la recaudación obtenida entre editorial y narradores, según métricas claras como horas reales de escucha. Evidentemente esto no va de subir libros sin control y ya está. Las editoriales deciden qué títulos entran, cuándo entran y cuándo salen, y los narradores no estarían apropiándose de nada, están poniendo voz a obras que siguen teniendo su dueño y que permanecen en un entorno controlado. No digo que esto sea fácil, no digo que lo que he mencionado aquí esté blindado a mejoras, es más, quizá hay cosas que se me escapen y alguien que sepa mucho más que yo podría corregirme, pero hay una cosa que sí tengo clara. El modelo actual del audiolibro no está pensado para la mayoría. En un mundo cada vez más automatizado, poner el foco en las personas, en las voces y en la comunidad no es una ocurrencia alocada, es una estrategia. Hoy, el audiolibro, tal y como está montado, juega a favor de quien ya es grande y deja fuera a mucha gente que tiene algo que aportar. Si eres narrador, editor o autor, y esto te ha hecho levantar una ceja, hablemos. No creo que haya nada que reinventar, simplemente usar lo que ya sabemos que funciona, pero esta vez a favor de la gente.